Buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de los exponentes de la filosofía. Vamos a presentar acerca del estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica que se originó en la antigua Grecia, fundada por Zenón de Cito, alrededor del año 300 de Cristo. Esta filosofía enseñaba cómo alcanzar la virtud de la felicidad a través de la razón y el control de las emociones, enfocado en vivir de acuerdo a la naturaleza y aceptando lo que está fuera de nuestro control. Los principios fundamentales del estoicismo incluyen distinguir lo que podemos controlar de lo que no podemos. Según los estoicos, nuestras emociones, reacciones son controlables, pero muchas circunstancias externas no lo son. La clave es enfocarse solo en lo que está dentro de nuestro poder, como nuestras propias acciones y actitudes. Virtud como el bien supremo. Esto significa que el ser humano tiene que aspirar a la virtud interior. Los elementos externos, como el dinero, el éxito, la salud o el placer, no son buenos ni malos. Tampoco tienen que confundirse con lo verdaderamente importante, la sabiduría como condición fundamental de todos los bienes. Aceptación de las adversidades. Para los estoicos, el sufrimiento y las dificultades son inevitables, pero la actitud con la que se puede enfrentar puede transformar la experiencia de un filósofo. Epicteto enseñaba cómo las cosas que suceden no los afecta, sino nuestra interpretación hacia ellas. Indiferencias a lo que está fuera de nuestro control. Según el estoicismo, las riquezas, el poder y la fama no son esenciales para una vida buena. Lo que importa es cómo nos enfrentamos a la vida, las decisiones que tomamos y nuestra disposición de aceptar lo que no podemos cambiar. A continuación voy a mencionar algunas figuras claves del estoicismo. Zenón de Cito es el fundador del estoicismo. Séneca, filósofo y escritor romano, autor de numerosos ensayos sobre ética y moral. Epicteto, un esclavo liberado que se convirtió en uno de los grandes maestros del estoicismo. Su enseñanza se recopilaron el Echididón, Manual de la Vida. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, conocidos por sus meditaciones, una serie de reflexiones sobre la vida, la moral y el autocontrol. Listo, Carlos. Gracias, compañera. Ahora yo les hablaré sobre lo que son los cuatro grandes virtudes de los estoicos. Los estoicos consideraban como grandes virtudes los siguientes puntos: el conocimiento práctico, que es la sabiduría, que permite manejar situaciones retadoras con una cabeza tranquila; la templanza, que es la disciplina, para moderar y controlar la seducción de los placeres cotidianos; la justicia, que se debe ejercerse incluso en el caso de recibir injusticia de los demás; y el coraje, tanto en situaciones extremas como en la vida cotidiana, para conservar, la claridad y la integridad. Ahora les comentaré unos ejemplos de estoicismo en la vida cotidiana. Algunos de ejemplos de los eventos de la vida cotidiana atravesados estoicamente son: una ruptura amorosa tomada con estoicismo no significa que no duele, sino que se vive tratando de pensar lo más racionalmente posible y no en términos impulsivos, típicos de la emoción y el dolor. Otro ejemplo sería ganar un premio muy deseado. Siendo estoico no significa que se sienta alegría, sino que la experimenta sabiendo que es un sentimiento pasajero y que no puede ser la base de ciertas decisiones. El estoicismo plantea que en la alegría hay que conservar la mente despejada. Participar en una fiesta para los estoicos supone un ejercicio de moderación plena. Los placeres y el deseo son útiles y bienvenidos cuando conducen a la virtud trascendente. El resto sirve solo de distracción. Un estoico disfrutará únicamente de lo justo, sin excederse ni perder el control. Ahora, ¿qué significa hoy ser estoico? En la actualidad, ser estoico es sinónimo de ser calmo y tener la cabeza fría. Es decir, ejercer una actitud de autocontrol y resistencia a las pasiones humanas. Cuando decimos que alguien se tomó una mala noticia con estoicismo, queremos decir que reaccionó con entereza, sin entregarse al dolor.
Lo mismo puede aplicarse a situaciones de alegría, de tensión o cualquier otra emoción humana. Como por ejemplo, si manejamos que alguien se gana la lotería y lo comunica con calma, decimos que lo hizo con absoluto estoicismo. Lo mismo podemos pensar de quienes tienen que tomar grandes decisiones y lograr hacerlo con entereza y racionalidad, sin dejarse llevar por las emociones. Ahora les dejaré el siguiente tema con mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de Viktor Frankl. Es uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX, doctorado en medicina y filosofía por la Universidad de Viena. Fundó la logoterapia, denominada Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. Viktor Frankl nació en una familia judía vienesa en 1905, cuando el psicoanálisis de Sigmund Freud empezaba a ganar popularidad entre los psiquiatras europeos. Sobrevivió a 4 campos de concentración nazi. Abordó el tratamiento de alteraciones mentales desde una perspectiva existencialista que décadas más tarde sirvieron para reforzar una corriente conocida como psicología humanista. La idea de que el bienestar y la salud mental tienen mucho que ver con el modo en el que se le da sentido a la existencia vital quedó muy arraigada en la filosofía de este psiquiatra, pero lo que llevaría a reafirmarse en sus convicciones fue una experiencia terrible y potencialmente traumática, que fue el paso de los campos de concentración. Vamos a hablar un poquito de la logoterapia. La logoterapia se basa en la idea de que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano. La falta de sentido es una de las principales causas de malestar emocional. Frank sabía que el sufrimiento y el conflicto existen, pero creía que mediante una combinación entre filosofía y conocimientos en psicología es posible lograr un ajuste entre lo que se experimenta y el modo en el que se piensa en ello para no caer en la infelicidad. Le voy a dejar el tiempo a mi compañera Ángela. Como decía mi compañera, una de las referencias sería la logoterapia no solo se limita a la intervención terapéutica, sino que también puede ser aplicada en contextos educativos y organizacionales, promoviendo el desarrollo de una conciencia espiritual y una actitud existencial que favorecen la salud mental. Otra de las referencias sería de que Frank desarrolló el concepto de la intención paradójica que inventó a las personas a enfrentar sus miedos y ansiedades al aceptar la posibilidad de fracasos. Este enfoque ayuda a las personas a liberarse de apegos no saludables, a cultivar una mentalidad de libertad, proveniendo de una independencia mental y la búsqueda activa del sentido. También se habla de la siguiente diapositiva es la influencia de Viktor Frankl en la filosofía. Es un reconocido psiquiatra y filósofo austriaco que dejó una huella indeleble en la psicología contemporánea a través de su obra sobre la logoterapia y el análisis existencial. Su enfoque, que gira en torno a la búsqueda de sentido, ha ayudado a millones de personas a encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. Uno de los conceptos claves en la filosofía de Frank es la libertad personal, a pesar de las circunstancias adversas. Cada persona posee un grado de libertad que le permite decidir sus respuestas ante el sufrimiento. Esta libertad espiritual es esencial para la plenitud emocional y el desarrollo humano. A continuación los dejo con mis otras compañeras. Se dice que tenía un boleto de tren, pero él decidió viajar en coche ese día casualmente y pues falleció en un accidente de coche.
Este es reconocido por desarrollar la filosofía del absurdo. Aunque suele relacionárselo con el existencialismo, él siempre rechazó esta idea como parte de su movimiento. Lo que fue la infancia y la juventud de Albert Camus fue que él creció en una familia pobre, su padre murió en la Primera Guerra Mundial y fue criado por su madre. A pesar de las dificultades, él logró estudiar filosofía en la Universidad de Ángel gracias al apoyo de un profesor. También se dice que en su juventud practicó fútbol, pero una crisis de tuberculosis lo obligó a dejar el deporte. También en 1940 se trasladó a París para trabajar en el periódico Paris Soul. Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en la residencia francesa y entró en 1945 y 1947 dirigió lo que fue Combat, una publicación clandestina. En 1957 recibió un premio Nobel de Literatura por su obra que ilumina los dilemas de la conciencia humana. El legado que él dejó fue que es considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Su obra invitaba a aceptar el absurdo de la vida y aún así vivir con pasión, compromiso y libertad. También es reconocido por su defensa de la justicia y su honestidad intelectual. Otra de las cosas es de que él ganó lo que fue un premio Nobel en 1957. Y los dejo con mi compañera. Muy bien, compañeros, yo voy a hablar un poco sobre las obras importantes de Albert Camus y la filosofía que él tenía. Entre las obras importantes de Albert Camus tenemos El extranjero, La caída, La peste y Calígula. Compañera, la otra diapositiva, por favor. El mito de Sísifo fue un ensayo por Albert Camus en donde habla sobre una persona, un hombre que fue castigado por los dioses. Entonces él está condenado a llevar una piedra gigante a la cima de una montaña y solo para el punto de que llegue ahí la vuelve a tirar otra vez de regreso y estar así por la eternidad, estar en esta rutina siempre sin ningún sentido. Entonces desde este punto, desde el mito, podemos hablar sobre la filosofía de Camus. Él dice que el llevar esta rutina que llevaba Sísifo es como la rutina del ser humano, de estar siempre en la misma rutina, lo mismo, la monotonía, y entonces es como una parte de decir que no tiene sentido. Entonces ahora hablaremos un poco sobre la filosofía que tiene Albert Camus. Él ponía sobre el absurdismo absoluto, que significa que para él la vida no tiene sentido, carece de sentido sobre muchas cosas y varias cosas de la vida son absurdas. Entonces esta es la filosofía importante de Albert Camus. Él ponía tres formas como para sobrellevar el absurdismo y del no tener sentido en la vida, que es el suicidio, la fe y la aceptación. En el suicidio, él rechaza esa idea porque dice que la muerte también carece de sentido y el momento de suicidarse podemos ser como solo una huida de la realidad y no enfrentar lo que realmente tenemos que hacer o darle sentido a nuestra vida, sino que el suicidio solo es como una huida más. En la fe tenemos que también rechaza esta idea porque al momento de nosotros entrar en la fe, tener dogmas religiosos o tener pensamientos que nos impongan como unas verdades absolutas, nosotros perdemos la capacidad del pensamiento crítico, el razonamiento y la libertad de nosotros de elegir lo que para nosotros tiene sentido o no. Entonces esto para Albert Camus también lo toma como una huida en lugar de ver como la realidad o en la que nosotros estemos. Y la última es la aceptación. Esta él la toma más como correcta porque al momento de que él o nosotros podamos reconocer que la vida carece de sentido, es absurda en muchos sentidos, entonces a pesar de esto nosotros podemos tener un propósito. Él propone de que la aceptación no es como una
como rendirse o un conformismo, sino que al aceptar de que hay muchas cosas en la vida que no tienen explicación, tampoco tienen sentido, a través de eso nosotros podemos ir creando en las cosas de nuestra vida, darle sentido a las cosas que nosotros queramos. Entonces, al aceptar que la vida no tiene sentido o no tiene algún propósito, nosotros mismos podemos darle este sentido, podemos ser libres al momento de pensar en cómo queremos vivir o cómo nosotros le queremos dar el sentido a las cosas. A través de esto, pues nosotros podemos vivir de una manera más libre y así también poder vivir genuinamente a través de lo que nosotros creemos y pensamos. Entonces, muchas gracias compañeros. Esta fue la presentación de los filósofos contemporáneos a cargo del grupo número 5 y muchas gracias por su atención. Va. Mejor desde el inicio, otra vez.